tardes, televidentes del canal TRO, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud en Casa. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos en el tema y así juntos aclarar todas tus inquietudes en cuanto a las enfermedades que más nos aquejan hoy en día. En nuestro capítulo hoy vamos a hablar de una patología muy importante, la cual no es tan frecuente, pero cuando se presenta, esta presenta problemas para la persona que la manifiesta en el componente torácico, ya que trae muchos problemas respiratorios e incluso puede traer afectaciones de nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de deformidades del tórax, así que veamos la siguiente nota para conocer más acerca del tema. Las deformaciones de la caja torácica de origen congénito son fundamentalmente dos: el pectus excavatum o pecho de zapatero y el pectus carinatum o pecho de paloma, que ocurren en 1 por cada 400 niños que nacen asociados o no a otras malformaciones congénitas, causados por el crecimiento anómalo de los cartílagos costales, causando el hundimiento del pecho o deformidad del esternón con producción y deformidad de la columna incluida. Estas deformidades ocasionan en el niño o adolescente problemas psicológicos, estéticos u orgánicos, al comprometer la mecánica ventilatoria o asociarse a malformaciones cardiovasculares con presión cardíaca. Esta deformidad no ocasiona trastornos restrictivos ventilatorios ni de función cardiovascular. Se realizaron estudios radiológicos del tórax con vista lateral y posterior anterior, además de columna total y estudios ultrasonográficos, no encontrándose algunas otras malformaciones asociadas. Esta enfermedad completamente curable, que se debe atender por cirugía correctiva de mínimo absceso, actualmente se realiza en todo el mundo. Se espera que cualquier adolescente pueda solucionar su deformidad torácica y evitar futuras complicaciones. Después de ver la nota y con el objetivo de resolver las inquietudes de nuestros televidentes, hoy tenemos un invitado muy especial a nuestro programa. Él es el doctor Marcel Quintero, cirujano de tórax de la ciudad norte de Santander. Hola doctor, ¿cómo se encuentra? Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy contento de estar en tu programa nuevamente y feliz de poderte aportar muchos conceptos que son importantes para tus televidentes. Muchísimas gracias doctor, y pues ¿quién más que usted el día de hoy para que nos hable de esta patología tan importante como lo es una deformidad del tórax? Entonces, Doc, quiero que empecemos el programa hablando acerca de qué es una deformidad. Sí, mira, las deformidades de pared del tórax corresponden a aquellas condiciones con las que muchos pacientes nacen y que a medida de su crecimiento empiezan a ser evidentes. Se clasifican en muchos grupos, pero como ya se describió en la nota inicial, se describe principalmente lo que es el tórax o tórax excavatum o el tórax carinatum, es decir, el tórax hundido o el tórax salido. Es lo más frecuente de estas deformidades. Como tú muy bien dices, no es lo más frecuente, pues la incidencia está alrededor de 1 a 2 pacientes por 1000 habitantes, siendo un poco más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Estas deformidades pues generan, a pesar de que son raras, generan traumas porque a medida que el niño va creciendo, su cuerpo va cambiando y estas deformidades generan sentimientos de baja autoestima, ¿sí? Principalmente. Además que esas deformidades se acompañan de algunas malas posiciones que también afectan otras situaciones óseas, y como es el problema de columna. En general creo que es un tema muy interesante porque aparte de la parte estética, que es lo que impacta inicialmente, sabemos que dentro del tórax se encuentran órganos muy importantes como es el corazón y los pulmones. Estas deformidades, sobre todo las de hundimiento, pueden generar restricciones a futuro y pueden generar problemas que es allí en donde nosotros como especialistas, en mi caso como cirujano torácico y también otros especialistas como los pediatras o los cirujanos pediatras, debemos detectar tempranamente para poder ayudar a los pacientes. Muchísimas gracias doctor. Quiero que hablemos de un punto importante. Sé que todos los televidentes se preguntan cuáles son los factores de riesgo para de pronto, como lo mencionó el doctor Marcel, llegar a presentar o un tórax hundido o un tórax que esté superpuesto. Como tal, factores de riesgo adquiridos no están claramente descritos. El factor más importante es el genético o hereditario. Lo que se ha visto es que si tú tienes algún familiar que tenga esta deformidad,
ya de entrada tienes una predisposición a desarrollar también la condición. Y es allí cuando en ese momento pues todos los niños con ese antecedente familiar pues deben estar muy pendientes en el desarrollo y en su crecimiento. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hablemos ahora un poco más acerca de la parte diagnóstica, porque en primera instancia podría ser clínica, pero ¿cómo le damos más continuidad? Claro, inicialmente el crecimiento del niño hace que muchos de estos defectos pasen desapercibidos. A medida de que la edad llegue entre los 3 a 6 años, ya empiezan a ser evidentes. Entonces, como tú muy bien aclaras, la clínica o la detección por parte de los padres es el principal factor. Esto debe hacer que este niño sea llevado a una atención médica y el médico, dentro de su valoración, debe detectar estas deformidades. Hernán, no solamente es el tórax hundido o el tórax prominente o tórax en quilla, hay otro tipo de deformidades también muy importantes y que valga el momento de comentártelas, como es el denominado síndrome de Poland, que son niños que nacen con ausencia de músculos pectorales o el músculo del tórax, en las niñas ausencia de la glándula mamaria y la posibilidad de desarrollo de varios dedos adicionales dentro del desarrollo congénito. Y existen otras deformidades como son la ausencia de huesos del tórax, en el caso de las ectasias externales, donde pueden nacer niños sin esta estructura, con todas las complicaciones de que los contenidos torácicos puedan salirse y casi ser incompatible con la vida. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hablemos un poco, al inicio del programa mencionamos de que estas patologías, dependiendo de si el tórax estaba hundido o si estaba hacia afuera, traían algunas complicaciones, en especial, como lo hemos visto en la clínica, de la parte pulmonar. Hablemos un poco de los síntomas, doctor. Generalmente el efecto más importante es el estético y es el que impacta inicialmente a los padres e inclusive al paciente o al niño. Pero es importante recalcar que un porcentaje de ellos pueden manifestar síntomas, sobre todo los tórax hundidos o pectus excavatum, por el efecto compresivo que se desarrolla en esta condición. Se genera dolor, se genera dificultad respiratoria, sobre todo cuando tiene actividad física extrema. En el caso de otras condiciones como el tórax prominente o el tórax en quilla o síndrome de Poland, pues aparte de la parte estética hay que estar muy pendiente de la coexistencia de síndromes hereditarios o congénitos asociados. Pues estos pacientes pueden tener síndrome de Marfan, que es una condición donde el paciente tiene algún tipo de disformismo y eso va acompañado de algunas alteraciones congénitas en el corazón y en el pulmón. Entonces hay que considerarlo porque aparte de los síntomas respiratorios, que es lo que uno normalmente esperaría encontrar, pueden manifestarse algunos otros síntomas que no necesariamente pueden ser del sistema respiratorio, pero pueden estar relacionados con esa malformación congénita. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestros televidentes del WhatsApp. Me dicen, buenas noches, me diagnostican costochondritis, pero no me la trataron y aun cuando me da el dolor, me dificulta la respiración. ¿Qué hacer en este caso? Gracias, desde Liborina, Antioquia. Bueno, la costochondritis o condritis corresponde más a un proceso inflamatorio relacionado con las estructuras de la pared torácica, costillas y cartílagos. Esto no corresponde como tal a una deformidad del tórax y es importante que nuestra televidente tenga eso claro. Esta condición pues, es bastante sintomática, requiere una valoración, un manejo de dolor y de antiinflamatorios adecuado y pues la invitaría a que consulte, pero teniendo claro que no corresponde a una deformidad del tórax. Muchísimas gracias, doctor, por su aclaración. Doc, quiero que hablemos en este momento de una parte importante. Después, ¿en qué momento? Sé que los televidentes se preguntan, ¿desde el nacimiento yo puedo apreciar una deformidad si es un tórax excavatum? Sí, lo importante es que una vez lo detecten en cualquier momento, desde el nacimiento hasta la pubertad, la idea es detectarlo para consultar y bajo ese escenario plantear posibilidades terapéuticas. No todas las deformidades se tratan igual, ni todas se tratan en el mismo momento determinado. Toca esperar determinadas etapas del crecimiento para plantear terapias en estas condiciones. Muchísimas gracias, doc. Ya que está tocando la parte de las etapas del crecimiento, aproximadamente pues sabemos que en la medicina lo ideal es empezar a tratar el niño si tiene alguna complejidad para evitar que cuando llegue grande esté mejor. En este caso ustedes, ¿en qué momento inician ese abordaje si un niño de pronto viene con el tórax hundido? Lo importante es, una vez sospechado o diagnosticado en cuanto a su examen físico la probabilidad de una deformidad del tórax, él debe requerir una valoración, no solamente en el examen físico, sino con estudios.
Estos estudios principalmente están dados con imágenes diagnósticas no tan simples como una radiografía, sino imágenes un poco más complejas como son tomografías que permiten ver la estructura del tórax. Además, acompañarlo con pruebas de función cardíaca y pruebas de función respiratoria. Esto nos va a permitir determinar en ese momento qué tan grado de severidad la deformidad afecta a la función del niño. Si no está afectando la función del niño en una forma severa, lo que recomendamos es que el niño continúe su crecimiento porque su tórax va cambiando y generalmente después de la edad de 10 a 12 años es donde consideramos que si la malformación persiste y está generando algún tipo de afección, es el momento para hacer una corrección. Muchísimas gracias, doctor. Le recordamos a todos nuestros televidentes que pueden hacer sus preguntas a través de la línea fija y del WhatsApp que aparecen en pantalla. Hoy estamos hablando de deformidades de tórax en compañía del doctor Marcel Quintero. Vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con más de Salud en Casa en el canal TRO. Salud en Casa. Una parte de ti. El fracking nos va a dejar más de 35 piscinas de ripios radioactivos. Ninguna compañía petrolera ha pagado los pasivos ambientales que ha generado. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos es gobernabilidad en la región. ¿Existe el fracking bien hecho? Descartada y sobre todo en una geografía como el Magdalena Medio. ¿Qué impacto dejarán las pruebas piloto de fracking en la zona del Magdalena Medio? Este jueves a las 9:30 de la noche por el canal TRO. Dices que te entregaste y confesaste los 3 asesinatos cuando el cuarto apareció en los periódicos, pero ¿por qué harías eso, Richard? Está claro que el perro tiene problemas. El mismo sujeto cometió los 4 homicidios y apostaría mi reputación en eso. Eso ya lo hiciste. Uy, hijo, ¿y eso? Mi novia está de cumpleaños. Chao, mamá. ¿Para dónde vas, hijo? ¿No te vas a esperar la comida? No, mamá, voy a comer pizza con Joana. Uy, qué elegancia la de Francia y eso. Mamá, me pagaron los turnos de la papelería y voy a salir con Fabián. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo usted es la que paga? Mamá, usted sabe que Fabián lleva tiempo sin trabajar. Carlos, éntrese ya y deje de tomar. Ay, que va, mija, deje la chancleteadera. No permitas que tu mamá se... Haz que todos los días sea especial. Feliz Mes de las Madres. Apoyan Cámara de Comercio de Bucaramanga, Centro Comercial de la Cuesta, Jardines La Colina, Droguería Alemana, Medipiel, Uniciencia, Centro Comercial Cañaveral, Centro Comercial La Florida. Claro que sí, continuamos con más de Salud en Casa. Hoy estamos hablando de deformidades de tórax en compañía del doctor Marcel Quintero, quien nos acompaña nuevamente en la tarde de hoy. Doctor, tenemos una pregunta de nuestros televidentes de WhatsApp, me parece muy interesante. Dice, buenas tardes, mi hijo le diagnosticaron con síndrome de Poland y esta deformidad se notó más ahora que está en desarrollo, tiene 14 años. Se le nota bastante, le han hecho varios estudios especializados y todos bien. La cirujana pediatra dice que es cirugía, pero el genetista dice que no. ¿Qué me aconsejan? El síndrome de Poland es una entidad muy compleja, ¿sí? Tú mismo lo has hablado, pues el paciente está ante una decisión de una cirugía o no de varios especialistas que ven desde el punto de vista de la condición. Mi recomendación inicialmente es que da tranquilidad que la condición funcional del paciente, del niño, está bien. Eso debe hacer sentir a los padres tranquilos. Pero esta condición sí va a generar deformidad en su tórax y a medida de que el niño vaya creciendo, seguramente esto va a repercutir dentro de su autoestima.
hacer un procedimiento quirúrgico puede mejorar su condición estética y por consiguiente su autoestima. Entonces yo estaría de acuerdo que no es que se haga la cirugía, sino se lleve el caso a un grupo interdisciplinario para que entre ellos tomen la mejor decisión. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a la televidente por realizar su pregunta. Tenemos otra pregunta del WhatsApp, doctor. Veamos qué dice. Doctor, ¿las deformidades del tórax tienen algún componente hereditario? Total, Hernán. Creo que es el factor más importante, como ya lo habíamos comentado en un comienzo, y es esto lo que hay que tratar de detectar como factor de riesgo. Si existen familiares o existen personas cercanas al círculo hereditario genético con alguna deformidad, es allí en donde nosotros debemos estar muy pendientes de los niños o de las generaciones futuras, porque podemos estar presentando nuevos casos. Muchísimas gracias, doctor. Continuemos con otra pregunta que tenemos. Dice, doctor, ¿en qué momento se opera una deformidad del tórax? Lo más importante o la indicación principal es que cuando esta deformidad altera la función del paciente. Deformidades donde haya ausencia del esternón, pues claramente hay que corregirlo para que el paciente pueda vivir. Deformidades donde hay depresión del tórax, con presión cardíaca, con presión pulmonar, esto se evalúa en las imágenes y en las pruebas, y esto evaluamos que hay repercusión, hay indicación de hacer cirugía. Otro tipo de deformidades donde no existen alteraciones funcionales, venimos a determinarlas qué tan necesarias son desde el punto de vista estético, pues en los niños su desarrollo, su forma y su autoestima es muy importante para que ellos tengan una vida sana, física y mental. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes del WhatsApp. Agradecemos a todos por estar conectados en esta tarde. Es muy interesante el tema, ¿no? Igual que lo importante es que no es algo común, pero... ¿Cuál es la pregunta de WhatsApp? Listo. ¿Qué tipo de personas son más propensos a sufrir una deformidad del tórax? Generalmente las personas que tienen más predisposición son las que en su familia genéticamente existieron casos similares. Yo creo que ese sería como el principal factor. Lo otro es que hay síndromes genéticos, como hablábamos del caso de la paciente que nos llamaba, donde el genetista participa en la decisión, como el síndrome de Marfan o síndromes asociados, en donde estas deformidades deben ser muy bien evaluadas porque coexisten en ese tipo de pacientes. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a los televidentes que han estado conectados en la tarde de hoy. Les recordamos que pueden seguir haciendo sus preguntas a través de la línea fija que aparece en pantalla del WhatsApp o del Instagram. Estamos aquí para resolver tus inquietudes. Doctor, quiero que hablemos de un punto importante. Ya hablamos de las deformidades del tórax, cómo se diagnostican y tratamientos, pero hablemos qué pasa con esos pacientes que tienen la deformidad del tórax y nunca asisten a un control. ¿A qué complicaciones pueden llegar? Pues principalmente el primer factor estético, que lo lleva a una baja autoestima. Segundo, si la deformidad va en progresión, que es lo que queremos detectar sobre todo en los tórax hundidos o pectus excavatum, su progresión lleva a restricción cardiopulmonar y esto posteriormente altera las funciones y puede generar cambios de hipertensión, cor pulmonar y efectos cardiopulmonares muy severos. Entonces, sí es importante tratar de detectar la condición tempranamente para poder hacerle acompañamiento o intervención. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos los televidentes que nos están conectados en la tarde de hoy. Vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con más de deformidades del tórax aquí en Salud en Casa por el canal TRO. Salud en casa. Una parte de ti. El fracking nos va a dejar más de 35 piscinas de ripio radioactivo. Ha pagado los pasivos ambientales que ha generado. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos es gobernabilidad en la región. ¿Existe el fracking bien hecho? Descartada y sobre todo en una geografía como el Magdalena Medio. ¿Qué impacto dejarán las pruebas piloto de fracking en la zona del Magdalena Medio? Este jueves a las 9:30 de la noche por el canal TRO. Uy, hijo, ¿y eso? Mi novia está de cumpleaños.
Chao, mamá. ¿Para dónde vas, hijo? ¿No te vas a esperar la comida? No, mamá, voy a comer pizza con Joana. Uy, qué elegancia la de Francis y eso. Mamá, me pagaron los turnos de la papelería y voy a salir con Fabián. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo usted es la que paga? Mamá, usted sabe que Fabián lleva tiempo sin trabajar. Carlos, éntrese ya y deje de tomar. Ay, que va, mija, deje la chancleteadera. No permitas que tu mamá se vuelva invisible. Haz que todos los días sea especial. Feliz Mes de las Madres. Apoyan Drogas La Rebaja, ESA, Comuldesa, Tiendas Jumbo, Financiera como Ultrasan, Dr. Fabián Valencia, Distribuidora Sabros, Cacareo. Continuamos con más de Salud en Casa. Hoy estamos hablando de deformidades del tórax en compañía del doctor Marcel Quintero, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Doctor, tenemos una pregunta de nuestros televidentes del WhatsApp. Veamos qué nos dicen. Doctor, tengo una barra de NUS en el pecho. Si mi pecho se expande, ¿qué pasa con la barra? Bueno, antes de responderle al televidente, quiero contarles que dentro de los tratamientos para los problemas de deformidad, sobre todo en los tórax hundidos o pectus excavatum, lo que queremos hacer es procedimientos que permitan que ese tórax vuelva a su posición normal. Hay muchas técnicas, pero la que hoy hacemos en la ciudad y en la región, y somos líderes, es la colocación de una barra que permite, una vez esté dentro del tórax, con técnicas de cámaras de televisión y mínimas invasivas, volver el tórax a su lugar y expandirlo. Entonces ahí está la pregunta del televidente. ¿Qué sucede con esa barra si su cuerpo sigue creciendo? Esa barra sigue manteniendo la corrección y se va acomodando con el crecimiento. Generalmente esta barra la dejamos en un promedio de entre 3 años para que el crecimiento y la nueva osificación del paciente permita que la deformidad no se repita después de retirarla. Después de ese tiempo la retiramos, pero no te debe dar angustia, sino debes más bien disfrutar de que tu deformidad fue corregida. Muchas gracias, doctor. Doctor, la misma persona nos pregunta que ¿cuándo puede jugar fútbol? Claro, inicialmente, y como es lógico, al hacerse el procedimiento y generalmente durante los primeros 3 meses, el paciente debe reposar y evitar actividades físicas en extremo. Pero generalmente después de los 3 meses y una adecuada evolución, le damos la oportunidad de empezar a correr, nadar, jugar fútbol, siempre teniendo mucho cuidado en actividades de choques. Si el partido de fútbol es un poco intenso y choca, pues hay que evitarlo, pero podría hacerlo. Nuestra experiencia es que más o menos al año de la corrección, todos los pacientes hacen una vida normal. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta. Me dicen, doctor, ¿el cáncer produce deformidades del tórax? ¿Qué se hace con esta deformidad producida por esta patología? ¿Cáncer? Claro, el cáncer pues no aplica a las deformidades que hablamos hoy, que son deformidades congénitas, es decir, que el paciente nace con ellas y se desarrollan. Cuando hay cáncer, muchos de los tipos de cáncer afectan las estructuras del tórax, huesos, y estos huesos, estos tumores en los huesos empiezan a crecer y empiezan a deformar. Generalmente lo que vemos son asimetrías, masas o tumuraciones en el tórax que generalmente se asocian a dolor, y es ahí en donde también deben consultar para poderlos ayudar. Muchas gracias, doctor. En este momento vamos a mostrar unas imágenes de cómo es la barra de NUS para que le aclaremos a nuestros televidentes. Sí, mira, este es un paciente que hemos tratado en la ciudad, donde básicamente lo que logramos ver en la estructura pintada es el hueso central esternón que está hundido. ¿Sí? Y si notas, a cada lado del tórax están marcados los sitios por donde vamos a trabajar para poder hacer la corrección. Ok, doctor. Esta es la visión lateral del paciente que te acabo de comentar. Y este es el paciente una vez colocamos la barra. Mira, llama la atención que es una barra que ocupa todo el tórax, va detrás del esternón y lo más importante es que está simétrica, es decir, no está angulada, lo que implica que la corrección fue perfecta. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Tengo una breve pregunta. Mire, esa foto es muy interesante. Mira, este es un paciente que ya después de... es el antes, ¿sí? Y si vemos la siguiente imagen,
es el después, es cómo esos pacientes después de la corrección toman su tórax, su forma normal, inclusive yo cuando son niños les digo, su tórax de Iron Man los convertimos en tórax de Superman. Muchísimas gracias, y es genial ese aporte que usted le hace a los niños, ya que los niños siempre tienden a crecer con esa complejidad muchas veces. Claro que sí, es ahí en donde tenemos no solamente la obligación estética de mejorarlos, como ya lo pudiste ver en las imágenes, lo que más satisfacción nos da es que mejoramos su condición funcional. Bueno, doctor, muchas gracias. Tengo varias preguntas en el WhatsApp. Está interesante el tema, ¿no? Está interesante. El problema es que se nos agota el tiempo. Le recordamos a los televidentes que al final vamos a tratar de responder las preguntas. Las que no, pueden seguirnos a través de las redes, en el Instagram, del doctor Marcel Quintero o Hernán Arenas R, y con mucho gusto estaremos resolviendo las inquietudes. En este momento está el Instagram del doctor Marcel, cirujano de tórax, y también aparecerá mi Instagram, el que está en pantalla, para que nos puedan seguir y así podamos resolver sus inquietudes. Gracias a todos los que están conectados. Hernán, tocó repetir el tema. Tengo que repetirlo, Doc. Seguramente vamos a traer algún invitado para que nos cuente su experiencia. Sería genial, y la invitación está más que dada, doctor, para traer un invitado. Pues sí, Doc, porque es un tema muy importante. Muchísimas gracias por la tarde de hoy, Doc. Gracias a ti por tenerme en cuenta, y no dudes que estamos muy comprometidos con la región y con tu programa para que podamos seguir enseñándole a los televidentes temas de interés, y en mi caso temas de interés en la patología torácica. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos a nuestros televidentes que estamos de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. y mañana vamos a hablar de una patología muy importante que también causa vanidad. Vamos a hablar de dermatitis por contacto, así que no te puedes perder el capítulo de mañana. Feliz noche para todos.